Amén. Bíblicamente, así se llama este espacio de estudio de la palabra del Señor, como también la palabra del Señor habla acerca de que nosotros tenemos la mente de Cristo y hoy en esta hora vamos a escudriñar de la palabra de el Señor. ¿De qué es lo que vamos a estar hablando en este día? De un tema que estuvimos viendo hace algún tiempo en nuestra iglesia, que es la soberanía de Dios. Ya para que usted tome su apunte, vamos a hablar de la soberanía de Dios. Es un tema muy especial, muy importante en este momento, dado que por todo lo que está aconteciendo, muchas veces en nuestra vida hay situaciones que nos hacen pensar erróneamente de lo que Dios es capaz de hacer o hasta dónde lo puede hacer. Muchas veces tenemos en nuestra mente la idea de que hay dos fuerzas, una buena y una negativa, que están luchando ahí y que como que Dios hace todo lo posible porque el enemigo no le gane y es como que hay ciertas áreas donde Dios no tiene control y como que hay ciertas áreas donde Satanás hace y deshace, podríamos decir en términos coloquiales, pero la palabra de Dios dice que no es así, porque dice que en la cruz Cristo venció a Satanás. Satanás fue vencido en la cruz. Así lo declara la palabra del Señor. Por lo tanto, Satanás no tiene mayor poder que nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es importante para que nosotros podamos entender acerca de las cosas que suceden en este mundo, como esta pandemia, de que a Dios no hay nada, escúcheme bien, no hay nada que se le escape, que quede fuera de control, porque cuando decimos que Dios es soberano al 100%. No hay un espacio donde podamos decir, no, es que Dios aquí en esta parte se le va, que lo pillamos desprevenido y Él tuvo que rehacer todo, tuvo que tomar medidas urgentes para poder solucionar un problema. No, hermano, porque Dios es soberano. Y vamos a ver en este pequeño estudio, para poder hablar acerca de la soberanía de Dios. Como significado, podemos decir que el gobierno de Dios es total y absoluto sobre toda la creación. El gobierno de Dios es total y absoluto sobre toda su creación. Es decir, no hay nada, y vuelvo a repetir con esto y lo recalco una vez más, no hay nada que a Dios se le vaya de su control. No hay nada que Dios no permita. No hay nada que no esté bajo su voluntad. No hay nada que Satanás se escape con una voluntad aparte de lo que Dios puede establecer. Para esto, vamos a ver lo que dice Deuteronomio en el capítulo 32, verso 39 al 40, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice, en el nombre del Señor, miren ahora, yo mismo soy Dios, no hay otro Dios aparte de mí. Yo soy, ponga atención, yo soy el que mata y el que da vida. Yo soy el que hiere y el que sana. Nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Ahora levanto mi mano al cielo y declaro, tan cierto como que yo vivo. No sé si eso es tajante, hermano. Eso es poder del cielo, eso es fuego. Cuando el Señor dice, yo soy el que mata, yo soy el que da vida, yo soy el que hiere y yo soy el que sana y nadie puede ser librado de mi mano poderosa. Es decir, tú y yo somos creación del Señor y estamos bajo el dominio poderoso de nuestro Señor y de nuestro Dios Todopoderoso. No hay nada que quede fuera, ni aún el más ateo, ni aún el más inconverso, ni el más perverso queda fuera de la mano poderosa de nuestro Dios. Puede ser para bien o puede ser para mal, pero nada queda fuera de su mano poderosa.
La soberanía en la práctica, ¿qué significa? Como ya hemos dicho, que no hay nada que esté fuera de su control. No está sujeto a ninguna norma humana, es decir, Dios no piensa como nosotros. La palabra de Dios dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, es decir, la forma de razonar que nosotros tenemos no es la misma que tiene Dios. Porque Dios dice su palabra, y lo vamos a ver un poquito más adelante, dice que es omnisciente, es decir, todo lo sabe. La palabra de Dios dice que incluso antes que nosotros digamos la palabra, Él ya conoce lo que vamos a decir. La palabra de Dios también dice que nosotros hemos sido engendrados por voluntad y misericordia de nuestro Dios. No tiene que dar explicaciones a nadie de lo que hace y de lo que no hace. Nosotros no podemos ir a pedirle explicaciones, no podemos preguntarle por qué, porque Él es soberano. Un soberano es alguien que tiene dominio, poder, autoridad sobre algo. Y en este caso, Dios tiene soberanía sobre todo el universo, sobre toda la tierra y sobre toda la creación. Entonces, hermanos, metámonos bien eso en la cabeza, porque sabe que esto nos va a dar la real dimensión de lo que es Dios para nosotros. Dios no es un Dios pequeño, Dios no es un Dios que se rija por pensamientos humanos, no es un Dios que se rija por voluntades, no es un Dios que nosotros lo vayamos a conmover con sentimientos o con emociones, porque Dios dice que Él todo lo sabe, todo lo puede y está en todo lugar. Por eso Dios es soberano. La palabra de Dios dice en Daniel, en capítulo 4, verso 35, dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga, y le pregunta, ¿qué haces? Como pidiéndole explicaciones. Señor, ¿por qué haces esto? No, porque dice que, no sé cómo, a veces nosotros tenemos, quizá usted ve una hormiga y no tiene ningún reparo en poder matarla. La palabra de Dios, usted a lo mejor va a pensar que es dura, pero efectivamente Daniel 4:35 dice que todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. No sé si escuchó bien o lo leyó bien en su Biblia. Son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en los ejércitos del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda detener su mano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ese es mi Dios. Ese es tu Dios. Un Dios soberano. Por eso, hermano, esto, mientras nosotros más, como que la Biblia más nos baja, más grande es el amor de Dios hacia nosotros. Muchas veces nosotros decimos, no, que tú eres tan importante para Dios, Dios tiene un plan para ti, Dios tiene un propósito para ti, pero la palabra acá está diciendo que somos considerados como nada. Entonces, ¿quién tendrá la razón? ¿Lo que nosotros escuchamos o lo que la palabra de Dios está diciendo? La palabra de Dios está diciendo que somos considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano. Yo sé que a lo mejor usted se está preguntando, bueno, ¿y qué pasa si Cristo murió por nosotros? Si Cristo dio su vida, nos rescató. Sí, eso va más adelante. Estamos hablando en la parte previa, ¿cierto? Cómo Dios considera a la humanidad, o la distancia que hay entre la santidad de Dios, la soberanía de Dios y nosotros como seres humanos creados a su imagen y a su voluntad. La soberanía en la práctica, seguimos con esto, no se deja influenciar ni acepta sugerencias. Es decir, a Dios no lo podemos coimear, en el sentido de que muchas veces personas que necesitan un milagro o tienen un trámite o están enfermos, dicen voy a ir a la iglesia para que
como Dios me vea que yo voy a la iglesia, entonces Él me va a conceder lo que yo necesito. Pero ¿sabe qué? Dios no acepta cohechos, dice su palabra. Es decir, Dios no es un Dios transaccional en que yo le doy algo y Él me retribuye por haber hecho lo que yo hice, como entre comillas, en favor a Él. Porque Él no se deja influenciar, no acepta sugerencias. Él tiene libertad para hacer lo que Él desea hacer. Y gloria a Dios que es así. Gloria a Dios que es así. Dios es absolutamente libre, nadie puede obligarlo, nadie lo puede estorbar y nadie lo puede detener. Gloria a Dios. Eso es ser soberano, por hermano. Eso es ser soberano. No es un Dios que lo podamos manejar, que lo podamos influenciar, que le podamos provocar algún sentimiento humano. No, Dios es Dios y no hay otro Dios, dice su palabra. No hay dioses. Y respecto de Jesús dice que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Gloria a Dios. Entonces, mire, mientras más nos metemos en este tema, más grande vemos la grandeza de Dios. Dios es grande, Dios es maravilloso. Dios es, cuando decimos que es soberano, es que Él hace lo que Él determina, y lo que Él determina es bueno, es santo, es algo bueno para nosotros. Entonces, ¿qué pasa, pastor? Usted a lo mejor va a decir, ¿qué pasa con aquellas cosas que suceden en negativo? ¿Qué pasa cuando hay cosas malas? ¿Será que Dios ahí queda lejos de su voluntad? Cuando sucede algo negativo, es como que Dios no alcanzó a rescatarlo, no alcanzó a intervenir para bien para esa persona. ¿O será que Dios es solo Dios de cosas buenas y las cosas malas no son de Dios? Gloria a Dios. Un tema quizás difícil, quizás un poco nos revuelve tal vez un poco los conceptos que nosotros tenemos acerca de Dios. Para eso vamos a hacer un pequeño análisis de lo que le sucedió a Esteban, ¿usted se acuerda de Esteban? Y lo que le sucedió a Pablo. La palabra de Dios dice, ahí está la cita, no está la cita, perdón, yo se la doy, anote. En el caso de Esteban, Hechos capítulo 7, verso 55 al 60. Hechos capítulo 7, verso 55 al 60. Hablando de Esteban, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, atención, le apedrearon, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tome en cuenta este pecado, y habiendo dicho esto, durmió. Es decir, Esteban hizo una defensa férrea acerca del Evangelio. Usted lee el capítulo 7, Hechos capítulo 7, como una Biblia condensada con los eventos más importantes del Antiguo Testamento. Y por haber dicho esto, dice que lo apedrearon y Esteban murió, durmió, entregó su vida y al morir dice que vio los cielos abiertos. Pero con Pablo, anote ahí, 2 de Corintios 11, 22 al 28. Es largo, yo voy a leer algunas partes solamente de 2 de Corintios 11, 22 al 28. Y ahí Pablo lo que hace es lee su currículum de todas las cosas que a él le pasaron. Por ejemplo, dice que
estuvo en azotes, en cárceles, en peligros de muerte. 5 veces dice, he recibido azotes, he sido azotado con varas, una vez apedreados, he estado en naufragios, he estado en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro de la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar, peligro con los falsos hermanos, en trabajo, fatiga, en desvelo, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Pregunta, ¿el Dios de Esteban era distinto al Dios de Pablo? ¿Por qué Esteban a la primera, al primer problema que él tuvo, es apedreado y muere? Sin embargo, Pablo dice que estuvo en naufragio, en cárceles, lo azotaron, estuvo a punto de morir, en peligro de ladrones, en río, en fin, en tantas cosas, y sin embargo Dios lo libró. De todas esas cosas Dios lo libró, ¿y por qué a Esteban no lo libró? Bueno, ¿sabe por qué? Porque Dios es soberano, porque Él hace como Él quiere. Y no quiere decir que Esteban haya pecado, que Esteban cayó en una desgracia en su vida espiritual y por eso como que Dios lo castigó. No, no, no. Porque Esteban era un varón de Dios, así como lo era Pablo. Pero en la voluntad de Dios estaba que Esteban muriera al primer momento en que fue apedreado. Sin embargo, a Pablo lo libró, lo libró, lo libró, lo libró. Por eso es más Dios que de Pablo que de Esteban. No, es el mismo Dios. Otro ejemplo que tenemos que también es importante ver la diferencia es lo que pasa con Jacobo y con Pedro. Anote ahí la historia de Jacobo, o lo que yo quiero destacar de Jacobo, que está en Hechos, capítulo 12, verso 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2. Y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, tomó cautivo a algunos cristianos, los encerró Herodes, y dice que mató a espada a Jacobo, que era uno de los discípulos más importantes de Jesús. Lo mató a espada, a la primera. Pero en el caso de Pedro, vaya ahí a Hechos 12, en el mismo capítulo 12, versos 7 al 9, y dice, Hechos 12, 7 al 9, y he aquí que se presentó un ángel del Señor. Pedro estaba encarcelado, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu mano y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Es decir, a Pedro también lo encarcelaron, así como a Jacobo. Pero a Jacobo dice que Herodes lo mató a espada. Pero a Pedro dice que Dios permitió que descendiera un ángel a la cárcel y abriera y entrara por las guardias, por todos los soldados que estaban custodiando ese lugar. Entró el ángel hasta el fondo, tomó a Pedro, lo ciñó, lo sacó de la cárcel y lo dejó afuera de la cárcel. Pregunta, ¿el Dios de Pedro era distinto al Dios de Jacobo? No, era el mismo. ¿Por qué a Jacobo lo mataron y por qué a Pedro lo libró con un ángel? Eso muchas veces nos cuesta entender, hermanos. Y esto quizá es un tema que quizá algunos ya lo tienen asumido, pero quizá a otros les cuesta entender la soberanía de Dios. No es que Dios o Jacobo se haya equivocado, que era un pecador, que era alguien que estaba fuera de la gracia de Dios. No, 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 no. Era un varón de Dios, era un discípulo que predicaba la palabra del Señor. Pero en la soberanía de Dios y en la voluntad de Dios, Él permitió que Jacobo fuese matado a espada y que Pedro fuese librado por un ángel. Usted recuerda el libro de Hebreo, capítulo 11,
Yo siempre traigo a colación este capítulo de Hebreos de 11, que del verso 1 al 35 es pura victoria, todo es hermoso, hombres victoriosos, hombres que hicieron maravillas, habla de Noé, de Abraham, en fin, de tantos hombres y mujeres valientes que están ahí en el libro, pero si usted lee de Hebreos 11, del verso 35 aproximadamente hacia adelante, son solo calamidades. Dice que personas que fueron aserreadas, que fueron perseguidas, que fueron esparcidos, que fueron echados, de cuales dice el mundo no era digno. ¿Dios no era Dios de ellos? Sí, era Dios de ellos. Era Dios de los héroes de la fe y también de estos hombres mártires del cristianismo. Dios es soberano y Él hace como Él quiere. Incluso a Jesús en el momento de la crucifixión, cuando Jesús ora al Padre y le pide que si fuera por Él no pase esta copa, la respuesta de Dios fue un no, sino que Jesús tuvo que ir a la cruz. Jesús tuvo que ir a la cruz. Entonces, muchas veces nosotros queremos justificar a Dios, queremos hacerlo quedar bien con la gente, ¿no, hermano? Dios es soberano. Yo no estoy diciendo que Dios sea malo, no, 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 no. Lo que estoy diciendo es que cuando Él establece algo, es perfecto, es santo, aunque nosotros no lo entendamos. Romanos capítulo 8 dice que a los que son llamados conforme a sus propósitos, todas las cosas le ayudan a bien. Y a nosotros no nos pasan solo cosas buenas, también a veces nos pasan cosas negativas o malas. Pero al final de aquellas cosas negativas para un cristiano siempre, siempre, siempre va a ser bendición. Siempre va a ser un propósito hermoso que Dios tiene para nosotros, aunque nuestra mente finita no lo logre entender. Quiero ponerle otro ejemplo más, que está en el libro de Job, en el capítulo 1. Si usted lee el capítulo 1 de Job, se va a encontrar de que cuando Satanás dice que andaba rodeando la tierra, eso dice, espérenme, no se vaya. El verso 1:11, perdón, el 10, Job 1:10 dice, no le ha acercado, está hablando Satanás acerca de Job, no le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene, al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Satanás le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano. No, Satanás no dice, yo voy a extender mi mano. Satanás le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Eso le está diciendo Satanás a Dios, le dice a Dios que Dios ponga su mano sobre Job. Dijo Jehová a Satanás, he aquí todo lo que tiene, ahora le dice, he aquí todo lo que tiene está en tu mano, es decir, ahora Dios lo autoriza a Satanás, le dice, yo te doy, dado que yo soy soberano, te doy la autoridad que está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él, es decir, Dios le establece el límite a Satanás. No es que Satanás fue y hizo lo que quiso, sino que Satanás hizo hasta donde Dios le permitió hacer. Y salió Satanás, dice, delante de Jehová. Pregunta, ¿quién tocó a Job? ¿Quién tocó a Job? ¿Quién le puso la mano? O sea, Satanás. Satanás le puso la mano. ¿Por qué? Porque Dios lo permitió. Dios permitió que Satanás pusiera la mano sobre Job. Y Dios le dice solamente, no pongas tu mano sobre él, sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su vida principalmente, porque aún su cuerpo cayó enfermo. Job 1:20. Entonces Job se levantó. Job 1:20. Ponga atención a esto. Entonces Job se levantó y rajó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Qué dice Job? Jehová Dios, Jehová dio, Satanás quitó. No dice que Satanás quitó. Dice Jehová
dio y Jehová quitó. Es decir, Job sabía que aún el mal de Satanás estaba permitido por Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y esto es lo importante. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Oh, gloria a Dios. Esto es tremendo, hermano, porque es realmente entender que cuando Dios permite algo, no es porque sea un capricho, porque sea algo que se le ocurrió, sino porque el fin de Job, dice la palabra de Dios, que vino a ser mejor que el postrer estado de Job. Y fue el hombre más rico y Dios le retribuyó. Al final lo que parecía negativo se transformó en bendición. Entonces, esto es importante, hermano, que nosotros lo podamos entender y comprender. Vamos a avanzar, hermano, porque otro aspecto de la soberanía de Dios es que está relacionada, como decía al principio, con los atributos omnipresente, omnisciente y omnipotente. Omnisciente significa que todo lo sabe, omnipotente, que tiene todo el poder y autoridad, y omnipresente, que está en todo lugar. Él tiene el poder y la autoridad. Hay personas que quizás tienen la autoridad, pero no tienen el poder, o tienen el poder, pero no tienen la autoridad. Por ejemplo, Sansón, dice la Biblia que él tenía poder, pero no tenía autoridad. Sin embargo, Dios tiene todos los atributos, es omnisciente, todo lo sabe, está en todo lugar. Por lo tanto, no hay nada que a él pudiera escaparse de su voluntad. Nada a él lo pilla desprevenido, nada a él lo sorprende, porque él es omnisciente, todo lo sabe, todo sabe. Aún lo que nosotros vamos a decir, él lo sabe. ¿Qué más? Hace lo que él quiere, en el buen sentido, conforme a su esencia, obviamente. Por ejemplo, conforme a su esencia, Dios no puede ser tentado por el mal. Dios no puede negarse a sí mismo ni contradecirse. Es decir, cuando Él dice algo, Él lo cumple. Lo que está aquí escrito en su palabra es verdad, es confianza, es roca, es algo firme, es algo que Dios ha prometido y Él lo va a cumplir. Y aún en nuestra salvación Él ha prometido que un día va a volver a buscar a su pueblo. Y si Él lo dice, Él no es hombre para mentir. Dios no puede perdonar el pecado sin un pago. Dios no es como nosotros. Si a veces a nosotros sucede algo, ¿cierto? En forma, en la casa, y uno dice, ya no importa, déjalo así nomás. Dios no es que sea malo, sino que Dios, Él es justo, que es distinto. Podríamos hablar de eso abundantemente respecto a la justicia de Dios o respecto a la santidad de Dios, que lo hace que sea recto. Gloria a Dios. Dios no puede mentir ni pecar. Gloria a Dios. Algunas citas que hablan sobre la soberanía, ahí está para que usted las pueda anotar. Primera Crónica 29, 10 al 14, Job 12, ahí le doy un tiempo por si lo quiere anotar. Job 12, 13 al 17. Me quiero quedar con Jeremías 18:6. Dice Dios, ponga atención, ¿no podré yo hacer de vosotros como el alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová, he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y si es con la casa de Israel, también lo es con nosotros. Somos barro en sus manos. Romanos capítulo 9 habla acerca de esto. El barro le va a poder decir al alfarero, ¿por qué me hiciste de esta forma? ¿Por qué me haces, dice Romanos 9, que algunos son de honra, otros son de uso banal? ¿Y usted cree que lo que hace el alfarero reclama en contra del alfarero y le pide explicaciones que por qué lo hizo así? No, así dice la palabra del Señor. No podré hacer
de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel. La otra cita también que creo que es importante, la de Job, capítulo 12, el verso 13 al 17, que dice, ponga atención, hermano, pues si usted no sabía quién era Dios, bueno, aprendamos a conocer a nuestro Dios. Si decimos que amamos a Dios y no le conocemos, no sabemos cómo Él es, no conocemos su esencia, ¿cómo decimos que amamos a Dios si no le conocemos? Job 12, 13 al 17 dice, con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Atención, Él derriba, no hay quien edifique. Encerrará al hombre y no habrá quien le abra. Si Él detiene las aguas, todo se seca, ¿o no lo sabemos? Nosotros acá en Chile, que hemos estado en sequía, bueno, ahora ha estado cayendo un poco de agua, pero si Él determina secar la tierra, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el hombre? Si las desvía, destruyen la tierra. Con Él está el poder y la sabiduría. Suyo es el que yerra y el que hace errar. Él hace andar despojado de consejo a los consejeros y entorpece a los jueces. Gloria a Dios. Y Daniel 4:35, que ya lo habíamos leído, acerca que la humanidad es considerado como nada. No se quede solamente con eso, esto avanza, porque gloria a Dios que está Jesucristo, el cual nos ha hecho libres y nos ha hecho salvos, no por nosotros, sino por su misericordia. La palabra de Dios dice que Él nos amó cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Pregunta, ¿usted amaría a un muerto? No, yo tampoco. Pero Dios dice que estábamos muertos en delitos y en pecados y Él nos amó. Aún siendo nada, Él entregó su vida preciosa, maravillosa por cada uno de nosotros. Así que hemos llegado al fin de este estudio. Quiero seguir ahondando en los próximos días, si Dios así lo permite, en este estudio acerca de la soberanía de Dios, que creo que es algo importante para cada uno de nosotros. Espero que haya sido de bendición para ustedes y que Dios ponga el interés por buscar de su palabra.